Bienvenidos a Mafia Sin Máscaras, el canal donde desentrañamos las historias más impactantes del crimen y el terrorismo. Hoy les traigo un tema que ha marcado la historia reciente del mundo. Quédense conmigo, porque lo que van a escuchar a continuación va a dejarles sin aliento. La imagen de Osama Bin Laden, el rostro del terror, se convirtió en una de las más recurrentemente difundidas en los medios de comunicación a principios del nuevo milenio. Su notoriedad se disparó en 2001 cuando, como líder de la organización terrorista Al-Qaeda, planeó y ejecutó el ataque más devastador contra Estados Unidos en su historia reciente: el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, que culminó con la muerte de miles de personas. Este hecho catapultó a Bin Laden al primer puesto de la lista de los criminales más buscados del mundo, un título que ostentó durante más de una década. Durante esos años, Bin Laden logró evadir incansables intentos de captura por parte de las fuerzas estadounidenses. Escondido en las vastas y complejas regiones del Medio Oriente, el líder de Al-Qaeda esquivó con astucia los intentos de los servicios de inteligencia estadounidenses y sus aliados internacionales, ocultándose en zonas remotas y controladas por facciones radicales. Sin embargo, la maquinaria de búsqueda de los Estados Unidos nunca dejó de funcionar, impulsada por la determinación de hallar a este enemigo público número uno. La casa de Bin Laden representaba mucho más que un simple objetivo de captura. Era una cuestión de honor, justicia y seguridad nacional. Durante años, las agencias de inteligencia de todo el mundo, incluyendo a la CIA y el Mossad, conocido como la Agencia de Inteligencia Exterior de Israel, pusieron en marcha operaciones cada vez más complejas y arriesgadas para dar con su paradero. Si bien Bin Laden se mantenía oculto, las autoridades estadounidenses no descansaron. Cada pista, cada rumor, cada indicio de su ubicación fue seguido con diligencia, incluso cuando las evidencias parecían ser mínimas o contradictorias. La lucha por encontrar al hombre más buscado del planeta adquirió una dimensión de imparable persistencia. La década de los 2000 fue testigo de una guerra constante contra el terrorismo, donde Estados Unidos no solo invadió países como Afganistán e Irak, sino que también emprendió una lucha incansable para desmantelar Al-Qaeda. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la red terrorista de Bin Laden seguía activa y operando, en parte gracias al apoyo de varias facciones y grupos radicales que vieron en él una figura de poder y resistencia frente al dominio occidental. Durante años, Osama Bin Laden logró operar desde las sombras, utilizando una red de informantes, aliados y recursos para mantenerse fuera del alcance de los agentes de inteligencia de todo el mundo. A pesar de esta habilidad para evadir la captura, un giro inesperado en 2010 pondría en marcha la fase final de la caza de Bin Laden. Fue en ese año cuando un informante inesperado, un exagente de inteligencia pakistaní, se acercó a la embajada de Estados Unidos en Islamabad, Pakistán, con información crucial. El hombre alegaba que conocía la ubicación exacta de Osama Bin Laden y estaba dispuesto a revelar su paradero a cambio de una recompensa millonaria. Según el testimonio de este hombre, Bin Laden no solo seguía con vida, sino que se encontraba bajo arresto domiciliario en una residencia en la ciudad de Abbottabad, Pakistán, desde 2006. Las autoridades estadounidenses, desconfiadas pero intrigadas, decidieron someter al exagente a un riguroso interrogatorio y prueba del polígrafo, lo que finalmente corroboró la veracidad de su declaración. Con esta información, la CIA y otras agencias de inteligencia comenzaron a montar una operación de vigilancia sin precedentes. Durante meses utilizaron drones, satélites y otras tecnologías de espionaje para observar el complejo donde Bin Laden supuestamente se encontraba. A pesar de su meticuloso trabajo de monitoreo, ninguna imagen del líder terrorista fue capturada, lo que generó dudas sobre la autenticidad de la información. A pesar de todo, Estados Unidos decidió dar el siguiente paso y llevar a cabo una arriesgada operación de captura. El 2 de mayo de 2011, cerca de la 1 de la mañana, el mundo cambiaría para siempre. El presidente Barack Obama autorizó la ejecución de una misión de alto riesgo, la Operación Lanza de Neptuno. Un equipo de élite compuesto por miembros del SEAL Team 6 y los Night Stalkers, una unidad secreta especializada en operaciones nocturnas, fue enviado a Abbottabad para llevar a cabo la captura de Bin Laden. La operación, que en principio parecía ser una misión suicida, fue planeada con meticulosidad.
La fuerza conjunta fue transportada por helicópteros Black Hawk modificados para volar a baja altitud y evitar la detección por radares. A pesar de los riesgos inherentes al plan, la misión avanzó con determinación. Sin embargo, durante el despliegue, uno de los helicópteros sufrió un desperfecto técnico, lo que obligó a realizar un aterrizaje forzoso. No obstante, la operación no se detuvo. Los comandos fueron desplegados y en cuestión de minutos se produjo un intenso enfrentamiento con los ocupantes de la casa. Los primeros informes indicaron que había mujeres y niños en el lugar, lo que complicó aún más la misión. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, la operación continuó con el objetivo de capturar o eliminar a Bin Laden, el hombre que había infligido uno de los mayores golpes a la nación estadounidense. Finalmente, tras un breve enfrentamiento, Osama Bin Laden fue localizado en una de las habitaciones de la residencia. Según los informes oficiales, Bin Laden se encontraba desarmado cuando fue hallado por los operativos estadounidenses. Las versiones sobre cómo murió son diversas, pero la mayoría coincide en que fue abatido en un tiroteo. Sin embargo, lo que siguió a su muerte sería objeto de controversia en todo el mundo. Algunos sostienen que el asesinato de Bin Laden fue un acto de justicia. Otros afirman que fue un asesinato ilegal, dado que se trataba de un prisionero desarmado. Sin importar el enfoque que se le dé a su ejecución, lo cierto es que el hecho puso fin a la persecución más larga y emblemática en la historia reciente de Estados Unidos. La figura de Bin Laden dejó de ser una amenaza, pero la sombra de su legado continuó pesando sobre la geopolítica mundial. No te vayas aún. Lo que viene a continuación es una continuación fascinante de este relato. Si pensabas que la captura de Bin Laden era el punto final de esta historia, prepárate para conocer los detalles de cómo la lucha contra el terrorismo continuó evolucionando y qué figuras tomaron el relevo del líder de Al-Qaeda. La historia del liderazgo y las operaciones de exterminio de terroristas continúa. Tras la caída de Osama Bin Laden, la estructura de Al-Qaeda comenzó a mostrar signos de debilidad, pero la organización no desapareció de inmediato. De hecho, la falta de un líder definitivo generó un vacío de poder que permitió que otras figuras alzaran su voz y asumieran el mando en diversas regiones del mundo. Uno de los principales sucesores de Bin Laden fue Ayman al-Zawahiri, quien se convirtió en el nuevo líder de Al-Qaeda. A diferencia de Bin Laden, quien tenía una presencia carismática y un alto perfil mediático, al-Zawahiri era un estratega mucho más reservado y menos visible. Sin embargo, su ideología continuó propagándose y la organización continuó llevando a cabo ataques y manteniendo su presencia en diversas regiones, a menudo actuando de manera descentralizada a través de células autónomas. Mientras tanto, la lucha contra el terrorismo por parte de Estados Unidos y sus aliados no se detuvo. Aunque la figura de Bin Laden había sido eliminada, la estrategia de decapitación, eliminar a los líderes clave de grupos terroristas, se mantuvo activa. De hecho, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos perfeccionaron nuevas tácticas y tecnologías para llevar a cabo misiones de eliminación más precisas y menos arriesgadas para los involucrados. En este sentido, el desarrollo y uso de drones se convirtió en uno de los pilares de la estrategia estadounidense. Los drones, particularmente el MQ-9 Reaper, conocido como la Parca, jugaron un papel fundamental en la erradicación de los líderes de Al-Qaeda y otros grupos terroristas. Este vehículo aéreo no tripulado, si bien se encontraba inicialmente en uso desde principios de la década de 2000, experimentó avances significativos en su capacidad operativa en la siguiente década. Con la capacidad de llevar a cabo misiones de alta precisión, el Reaper permitió a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos eliminar objetivos clave sin tener que involucrar fuerzas terrestres, lo que minimizó los riesgos y costos asociados a las operaciones en territorio enemigo. A lo largo de los años, los drones fueron evolucionando, mejorando sus capacidades para llevar a cabo ataques más precisos. De hecho, la creación del misil AGM-114R9X, conocido como la bomba ninja, marcó un avance significativo en esta tecnología. Este misil no contenía una cabeza explosiva convencional, sino que utilizaba cuchillas desplegables para cortar a través de sus objetivos con una precisión mortífera. De esta forma, la bomba ninja no solo era letal, sino también capaz de minimizar el daño colateral en misiones de alto riesgo.
El caso de Ayman al-Zawahiri es un ejemplo claro de cómo los drones y las nuevas tácticas fueron utilizadas para eliminar a los líderes terroristas sin comprometer la seguridad de los civiles. En 2022, Zawahiri fue asesinado en un operativo llevado a cabo por un dron MQ-9 Reaper en Kabul, Afganistán. La operación, que se ejecutó con una precisión escalofriante, no solo eliminó a uno de los hombres más buscados del mundo, sino que también demostró la efectividad de las nuevas tecnologías empleadas en la lucha contra el terrorismo. Otro de los desarrollos más relevantes en este ámbito es el Hellfire R9X, un dispositivo utilizado en misiles de precisión que ha demostrado ser fundamental en la eliminación de objetivos de alto perfil como líderes terroristas. Este gel ofrece la capacidad de aniquilar a un objetivo específico sin generar grandes daños colaterales, lo que a su vez reduce las repercusiones políticas y diplomáticas asociadas con tales intervenciones militares. Un ejemplo claro de la importancia de las operaciones de alto riesgo es la historia de Kayla Miller, una joven activista estadounidense de 25 años que fue secuestrada por el grupo terrorista Estado Islámico ISIS en 2013. Kayla, quien había estado trabajando como ayudante humanitaria en Siria, se encontraba en la ciudad de Alepo junto a su novio, quien había sido contratado para instalar equipos de comunicación en un hospital de Médicos Sin Fronteras. Su presencia en la región no era casual. Desde 2012, Kayla había estado trabajando en Turquía, ayudando a refugiados sirios y promoviendo los derechos humanos. Sin embargo, la situación en Siria, sumida en una brutal guerra civil, se había deteriorado considerablemente, lo que pronto pondría en peligro su vida. Alepo, una de las ciudades más afectadas por el conflicto, se convirtió en un terreno altamente peligroso para los extranjeros, especialmente para una ciudadana estadounidense como ella. Al día siguiente de su llegada a Alepo, su organización humanitaria decidió enviar a Kayla de regreso a Turquía debido al creciente peligro. Sin embargo, su viaje se vio truncado cuando el autobús en el que viajaba fue interceptado por soldados del Estado Islámico. En cuestión de minutos, Kayla fue secuestrada y llevada a un lugar desconocido, donde fue retenida como prisionera por el grupo terrorista. La amenaza de muerte era inminente y el secuestro de la activista pasó a ser una de las tantas tragedias que marcaron el conflicto en Siria. Sin embargo, el destino de Kayla generó una cadena de eventos que inspiró una operación militar en su honor, destinada a desmantelar una de las principales cabezas de ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, líder supremo del grupo terrorista. Desde el momento en que Kayla fue secuestrada, las autoridades estadounidenses tomaron medidas drásticas para intentar su rescate. Washington destinó una considerable cantidad de recursos, incluyendo operaciones de inteligencia y colaboraciones con fuerzas especiales internacionales. En julio de 2014 se llevó a cabo una de las primeras misiones en su búsqueda, cuando unidades de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, como los Delta Force y los Rangers, llevaron a cabo un asalto a una refinería de petróleo abandonada cerca de Raqqa. El objetivo de esta operación era localizar a Kayla y a otros posibles rehenes, incluido el periodista James Foley, quien más tarde sería asesinado por ISIS. Aunque las fuerzas estadounidenses encontraron evidencia de que personas habían sido retenidas en el lugar, la refinería estaba vacía, lo que supuso un golpe para las fuerzas que intentaban rescatarla. El fracaso de esta misión no desalentó a las autoridades estadounidenses, quienes decidieron seguir persiguiendo la liberación de Kayla. La familia de la joven, junto con la comunidad internacional, continuó presionando por un rescate. En ese proceso se planteó la posibilidad de negociar un intercambio con ISIS, como se había hecho en otros conflictos, pero esta opción fue rechazada por el gobierno del presidente Barack Obama. La administración estadounidense se mantuvo firme en su postura de no ceder ante las demandas de los terroristas, lo que reflejaba un compromiso con la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en febrero de 2015, la situación dio un giro trágico cuando ISIS emitió un comunicado en el que afirmaba que Kayla había muerto durante un ataque aéreo llevado a cabo por fuerzas jordanas en Raqqa. Si quieres conocer más historias como esta, sobre cómo las fuerzas especiales de élite cambiaron el curso de la historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. En Mafia Sin Máscaras tenemos mucho más para ti. Nos vemos en el próximo video, donde desentrañaremos otro capítulo de este oscuro mundo. No te lo pierdas.